Murió el sombrero, murió la brillantina, murieron las enaguas. Fatigóse el mundo que apellidaron. Desaparecieron las fotografías que habitaron, los temas que interpretaron y hasta la lluvia que soportaron. Cuando muere un uso, la página se cierra y a otra cosa. El infierno de las vanidades del escritor Francisco Estrella es el libro que va a motivar el diálogo de la siguiente entrevista. No es un libro de ficción, es un libro que recoge artículos, ensayos, perfiles que ha escrito Francisco a lo largo de cerca de 20 años cubriendo la cultura pop. Es una entrevista distinta, no es un libro de ficción, reitero. Es un libro especial para cerrar la temporada de Café con Letras. Aquí la entrevista con el autor. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra entrega de Café con Letras, acabando esta temporada. Y nos acompaña hoy Francisco Estrella. Francisco ha sido editor de revistas, es articulista, autor de ensayos, y también recientemente ha escrito una novela que vamos a conversar sobre eso un poco más adelante. Nos complace, Francisco, que nos acompañes en el que es el último episodio de la temporada. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias, Roberto. Gracias a la audiencia. Muy bien, me siento muy bien aquí en este ambiente universitario del aula. Francisco ha escrito, o ha compilado más bien, El infierno de las vanidades, pero también ha escrito, es autor de todo lo que aquí se presenta. Es el libro que motiva la charla de hoy, El infierno de las vanidades. Esta es una compilación de artículos de varios géneros, digamos, pero artículos, resúmenes, decías, perfiles, de 20 años de escritura, centrados en la cultura pop. La primera pregunta que me surge, Francisco, es ¿de dónde nace esta iniciativa, esta idea de revisar tu trabajo? Porque finalmente de eso también, ¿no? Revisar tu trabajo de 20 años para entregarlo ahora en este libro. Bueno, Roberto, nace del ocio, ¿no? Como nacen todas las cosas buenas, creo yo, del ocio. Yo he trabajado como articulista durante 25 años. En este libro, El infierno de las vanidades, me detengo en un capítulo final, un epílogo, a hacer una retrospectiva de por qué lo hice y cómo lo hice. Pero creo que era necesario porque en nuestro medio poco se compilan trabajos que periodistas, ensayistas, escritores han hecho durante algún tiempo. Yo creo que más los escritores, afortunadamente, sí compilan sus ensayos literarios, sea en la poesía, sea acerca de la narrativa o sobre temas varios, pero los periodistas me parece que están un poco vagos, un poco holgazanes, y no se dedican a compilar ese trabajo. Permíteme un comentario, porque sobre todo en el ámbito periodístico, y mucho de esto tiene de eso, no hay compilación y tampoco creo que hay poco trabajo de este estilo sobre la cultura pop, porque termina siendo esto una línea de tiempo de cómo vemos la cultura pop de los 80, quienes crecimos en los 80, como tú también lo has hecho. Y claro, hay un trabajo histórico, un archivo histórico que termina siendo este libro, que me parece que es valioso por la falta de, justamente en el contexto ecuatoriano, ¿no? Ojalá que sea valioso. Sí, efectivamente yo crecí en la década del 80, había un ambiente que yo le llamo en alguno de los artículos edulcorado. Era un ambiente rosa el que vivíamos en esa época. Por determinadas circunstancias históricas que tú las conoces y que espero que el público las conozca o las vaya conociendo. Era una cultura muy influenciada por los Estados Unidos, correcto, por la música de los Estados Unidos, por la ropa de los Estados Unidos. Y en ese ambiente yo crecí, igual que mis contemporáneos, y eso me fue marcando, ¿no? Yo siempre quise enmarcarme, auparme en esa cultura pop. Y eso vino desde que era muy niño. Y después me convertí en escritor y ahí pude plasmar mis sueños, al menos con la pluma. Gran parte de estos artículos tienen eso, pero no todos. Y yo creo que sí hay esa línea del tiempo que tú descubres,
y esperaría que fuese así, porque ahora yo también al revisar el libro he visto que hay un arco que recorre este libro. Y yo creo que eso es positivo porque permite dar fe de una época. Ojalá que este libro dé fe de una época. Esa es la impresión que tenía, justamente que hay una intención de hacer esta, no sé si una revisión histórica, no sé si es voluntaria necesariamente, pero a mí me parece que hay un poco de esto, ¿no? De lo que comentábamos. Y la siguiente pregunta es, ¿cuáles fueron los criterios que tú utilizaste para copilar los artículos y todos los géneros que tienes aquí, ¿no es cierto? Porque uno diría, seguro que hay cosas que se quedaron de lado y entonces me interesa pensar por qué decidiste que se incluya algo aquí y por qué decidiste que no se incluya algo aquí. El criterio fue la calidad. Yo tuve un volumen de más de 400 artículos para seleccionar. Finalmente he escogido algo menos de 80. Hubo artículos que eran demasiado coyunturales, otros que eran demasiado pagados, porque los periodistas que trabajamos en revistas a veces escribimos porque hay un auspiciante. Correcto. Y algunos de estos artículos que están en el infierno, probablemente unos 2, fueron subvencionados. ¿Subvencionados por qué? Por casas comerciales que querían ver artículos acerca de celebridades en alguna revista en la que yo he colaborado. Entonces fueron pagados esos artículos. Pero no necesariamente eso enrarece o enturbia el contenido de un artículo. Fue la calidad. Yo los seleccioné en torno a la calidad. Sabía que muchos de estos artículos son potables, estaban bien escritos, pero hay varios otros me puse a la tarea de reconstruirlos. Más o menos más de 10 artículos, entre 10 y 20 artículos, y yo vi que tenían carencias. Y eran carencias que estaban derivadas de la coyuntura, porque a veces escribes para un momento determinado, de la prisa, claro. Por supuesto, porque quienes trabajamos en la prensa hemos vivido de la prisa, ¿no? Estamos sujetos a la prisa. Y a esos artículos tuve que meterles mano, y algunos casi hacha. Pero fue un trabajo que me ha gustado. Hablabas un poco del criterio de la calidad, ¿no es cierto? Y aquí yo quiero juntar esta idea. Dices, el infierno de las vanidades es el título. Y claro, como es un libro que copila todas estas cosas sobre la cultura pop, hay quienes todavía, y creo de manera despistada, pueden mirar sobre el hombro a quienes tratan la cultura pop. No es el caso, porque el criterio es la calidad. Entonces aquí hay artículos, hay resúmenes, hay cosas que se miran desde esa calidad, desde el tono, desde la escritura, desde los temas e incluso desde los personajes de los que se elige hablar. La pregunta es, para Francisco, digamos, ¿qué ha significado cubrir, hablar, narrar, hacer una semblanza de la cultura pop? Bueno, fue un desafío grande, pero tomando una cosa que dices tú en tu pregunta, yo creo que aquí en nuestro medio se tienen prejuicios sobre demasiadas cosas. Y acerca de ciertas cosas que no debemos tener prejuicio, pues las tenemos. Y estoy pensando en Tom Wolfe, el gran autor americano, que escribió artículos, libros, ensayos y novelas acerca de todos los temas del mundo, sin ningún prejuicio. El Ecuador es un país que lamentablemente adolece de muchos prejuicios. Y uno de ellos es la cultura popular. La cultura popular ha sido arremetida desde distintos frentes por prejuicios que nos vienen como cultura en los Andes, acá. Entonces, yo no tuve afortunadamente esos prejuicios, pero sí hay una cosa que yo no he revelado. Yo escribí buena parte de estos artículos y los publiqué bajo seudónimos. Lo decías aquí, ¿no? Sí, sí. ¿Y por qué los publiqué bajo seudónimos? Porque yo también me sentía que estaba cometiendo un pequeño delito y que no tenía la suficiente exigencia conmigo mismo de tipo literario para darme el lujo de hablar acerca de Rita Hayworth o de Humphrey Bogart o de Marcello Mastroianni que aparecen en este libro ahora. Entonces me cuidé de no aparecer con mi propio nombre y reservé mi propio nombre, Francisco, a aquellos artículos en que pensaba que era más serio.
esa estupidez, por suerte, se fue en mí hace ya unos 15 años. Y por eso he borrado todos los seudónimos que acumulé durante estos 25 años de trabajo literario. Yo creo que es un desafío, pero es un desafío igual que escribir sobre los Andes, escribir sobre los ricos, escribir sobre los grandes pobres o sobre las personalidades que han hecho nuestro medio y otros medios. ¿Qué no implica un desafío literario? Todo. Hola, bienvenidos al Top 5 del mes en Asteroide B612. Hoy te traemos una mezcla explosiva, desde mundos mágicos hasta traumas heredados y lecciones de vida con un lenguaje sin filtro. Acompáñame. 1. Las Crónicas de Narnia. Sí, un clásico que no pasa de moda. Si te gusta la magia, este libro es para ti. Desde que entras a un ropero y sales a un mundo lleno de magia. 2. Este dolor no es mío. Este es un libro de Mark Walling. Si tú sientes que tienes traumas y no sabes de qué, quizás es el trauma de tu abuela, y quieres descubrirlo, este libro es para ti. Quizás te haga llorar, pero vas a entender muchas cosas. 3. Alas de Sangre, de Rebecca Yarros. Un libro lleno de magia, de dragones, romances y sí, de una protagonista que no se deja. Si entrenar en una academia con dragones te suena bien, este será tu nuevo vicio literario. 4. Cuídate para crecer, de Ana Pérez. Si tú eres una persona que está buscando quererse cada día más y cuidarse, este libro es para ti. Te va a enseñar a quererte y tratarte con mucho amor, así como tú tratas a los demás. 5. El sutil arte de que te importe un carajo, de Mark Manson. A veces la mejor forma de vivir es soltando. Y Manson te enseña eso, con verdades que duelen, pero sano. Y ese fue el Top 5 del mes. Si te gustó alguno, corre por el tuyo. ¿Has cambiado tal vez? No sé si hay una, dime tú, si hay una mirada nostálgica de esa cultura con la que crecimos o no en tu libro. Es una gran pregunta, porque yo en una primera instancia te diría que no. Porque yo no tengo una mirada nostálgica, yo tengo una relación muy conflictiva con la nostalgia. No soy una persona que regrese la vista, regrese la mirada y quiera estar edulcoradamente en los 80 escuchando a OMD o a INXS. O viendo Blade Runner. O viendo Blade Runner de nuevo. No, más bien yo creo en ese sentido que me considero un moderno. El moderno mira hacia el futuro, ¿no? Sobre la base de la tradición. Entonces no tengo nostalgia, pero ahora que he revisado el libro, veo que sí hay una nostalgia. A mí me pareció. Que sí se puede llevar uno con la lectura de este libro cierta dosis de nostalgia. ¿Y cómo no va a serlo? Porque yo creo que para todos, la época dorada, la época sin leyes, es la infancia, la época del crecimiento. Y hay parte de nuestro crecimiento en este libro. Pero no hay solamente eso. Si el lector tiene la indulgencia, si puede disfrutar de estos artículos, verá que no solamente está ni la década del 80, ni la década del 90, sino que hay cosas que están mucho tiempo atrás, sino que creo que hay un magma esencial en este libro, probablemente, que lo unifica, y es el cine. Y el cine fue visitado por todos nosotros y probablemente empezamos a ver cine en aquella década del 80 cuando fuimos niños. Hablaba sobre el cine, y a mí de manera particular me interesaba ir cazando algunos artículos que habías escrito para el 8+medio. Porque me parece que el 8+medio, al menos en la ciudad de Quito, representó este lugar en donde se hablaba de la cultura pop, pero obviamente particularmente del cine, desde un lugar más profesional, si tú quieres, un espacio que generaba ciertas sinergias en los actores del cine y obviamente en los periodistas culturales. Y el cine me parece que es este elemento sobre el cual más imaginarios sociales se crean, ¿no?
Entonces pongo mucho eso en valor porque me parece que ahí hay un aporte cultural a la ciudad y al país muy interesante. Pero quisiera que tal vez que, además del cine, como tú mencionabas, si hay otros elementos culturales que tú quieres poner en valor y que también están reflejados en este libro. Yo creo que además del cine, la música que me ha atravesado vitalmente desde que era niño, no dejo de escucharla todo el tiempo, desde la mañana hasta que me duermo. Pero la música, curiosamente, aparece reflejada en este libro en perfiles de varios cantantes, de varios artistas. Está David Gilmour, están los Rolling Stones por a cada momento, está Marianne Faithfull, y me echo codazos en contra de algunos artistas también, a raíz, por ejemplo, de un artículo de la Velvet Underground. Y digo que la música, pero la música además, la música es como Love is in the Air. Okay. Está en el aire, y está en el aire y no necesitas necesariamente conocer a esos artistas, haber acudido ni siquiera a sus conciertos, porque la música suena en la recámara, suena en nuestras habitaciones, suena en el taxi, suena en el autobús, y ahora en el auto. Acabo de compilar yo una playlist con la que vine a esta entrevista. Entonces yo pondero muchísimo la música, soy un melómano, y sé que aunque uno no fuese un melómano, le va a tocar algo de esto, porque todos estamos oyendo música, estamos escuchando música en todas partes. ¿Quién no ha oído a Michael Jackson? ¿Quién no ha oído a Prince? ¿Quién no ha oído a Madonna? Entonces, esos también aparecen en mi libro y yo creo que recojo de esa manera. Hay otros elementos de la cultura popular en los que yo no me he sumergido demasiado, pero no soy solamente un cronista, es decir, no solamente están crónicas en las que yo tuve que vivir ciertos momentos para reflejarlos en este libro. Hablamos acerca de perfiles hechos en su mayor parte en este libro con material de segunda mano. Es decir, yo me he nutrido, he leído libros, he leído revistas, he leído en el internet y sobre esa base he construido los perfiles de algunos de estos artistas, de estas gentes del espectáculo. Entonces, creo que principalmente la música, pero también hay de otros contenidos. En la velada literaria del pasado miércoles 16 de julio en el patio del Arupo, Edwin Madrid, poeta ecuatoriano, fue el protagonista de la noche. En esta velada, organizada por Luis Moncayo, el poeta nos contó parte de su historia y sus inicios en el mundo de la escritura. Edwin Madrid es poeta, bibliotecario, actor, editorialista y escritor reconocido en el Ecuador e internacionalmente. Él recuerda con nostalgia el barrio donde creció, Chimbacalle, destacando que este tuvo gran influencia en su formación y su pasión por el fútbol. Encantado jugar en segunda división. Es un barrio tan futbolero, una de las pasiones que yo tengo también es el fútbol, ¿no? A los 14 años, él con su familia se mudaron a la hacienda Ushimana, lejos de la ciudad, donde despertó su pasión por la lectura. Conviertes en un lector voraz. No comienzo a leer no solamente lo que tenía en el colegio, sino lo que tenían los vecinos, lo que tenían los compañeros. Comienzo a leer muchísimo, ¿no? Ahí conoció a uno de sus más grandes referentes en la literatura ecuatoriana, Hernán Rodríguez Castelo. Y me dijo, mira, la poesía contemporánea, ¿no? Por más absurda que sea, por más mágica que sea la poesía, ¿no? Siempre tiene un hilo conductor. Años más tarde, conoció al escritor Miguel Donoso. Con los talleres de Miguel Donoso, y es ahí donde adquiero ya, si se quiere, como si es que hay, ¿no es cierto? No sé, nunca me he sentido así, si es que hay una profesionalización con la escritura. En el 2004, Edwin Madrid ganó el premio Casa de América de Poesía Americana en España, con su obra 44 ecuatorianas, quien es el único ecuatoriano en ganar un reconocimiento de esa categoría. Decía que me parece que alguien que ha trabajado estos temas y la revisión de 20 años y demás, le da
digamos, elementos para estar vigente, ¿no es cierto?, en las lecturas y en las reflexiones sobre, por ejemplo, la cultura pop actual, que me parece que hay mucha influencia de estos influencers justamente y de todo este ecosistema digital y de redes. ¿Cuál es tu mirada sobre el escenario de la cultura popular actual? Roberto, te voy a decepcionar lamentablemente. Soy muy poco sociológico al respecto. Creo que no me interesa mucho lo que está pasando en el escenario actual. Afortunadamente, además de periodista y escritor que soy, he trabajado en otras cosas, entonces no necesariamente debo estar al tanto de lo último que está ocurriendo, pero sí tengo algunas ideas. Yo lo que creo es que hay cosas que han ocurrido en el cambio cultural que estamos viviendo y tecnológico que definitivamente han mejorado las condiciones en las que consumimos cultura en general y cultura popular en particular. El Spotify, por ejemplo, con el que podemos escuchar música todo el día y pagar una mínima cantidad por hacerlo. Antes era una verdadera hazaña que tenía también su encanto, encontrar los discos, sean acetatos, ¿no?, o CDs, coleccionarlos, pedirlos a los amigos, etc. Pero no me interesa mucho lo que está ocurriendo ni con influencers y ni siquiera con creadores de contenido. Yo mismo he sido creador de contenido. Creo que vivimos otra época, una época que ya no comprendo muy bien. Mi trabajo como escritor está ya en otro lado. Por fortuna he compilado el libro, creo que a tiempo, que me ha servido para deshacerme de lo que ya ocurrió. Pero lo que sí debo decir es que probablemente asistamos a la época de mayor cambio tecnológico en la información. Y yo creo que eso se verá después de 20 años. Vale. Lo positivo o negativo de lo que está ocurriendo hoy en día. Hay que esperar todavía. Francisco, hablabas que, claro, otra dimensión que ya has explorado y que estás explorando más también, seguramente me dirás, es la de novelista. Acabas de culminar una novela en la que yo puedo decir que habrá un asesinato. Cuéntanos un poco más. Sí, he terminado la redacción, la escritura de mi novela Sushi. Todavía no sé cuál será el apellido de esa novela, pero la palabra sushi va a estar. No creo que que vaya a ser un novelista. Soy un escritor quizá proteico. Eso es lo que Dios me ha dado con la dosis limitada de talento que tengo. Probablemente sea mi única novela. Efectivamente hay un asesinato. Es el asesinato de una mujer a manos de su esposo, para que la gente se ponga alerta acerca de lo que va. Perfecto. Se enganche. Y me ha demandado muchísimo trabajo, mucho trabajo. Creo que es una novela que finalmente terminará creo que por seducir, ojalá que a un par de lectores. Y también hay un lance estético profundo que siempre he intentado a la hora de escribir. Y después tengo ya también algo que estoy calentando, estoy haciendo un epistolario, estoy compilando un epistolario, eso ya está listo. Y además también tengo la posibilidad creo que de escribir una novela corta y ahí terminaré con la ficción. No me voy a limitar a la ficción, la respeto demasiado para solamente entretenerme y trabajar como novelista. Tengo otros intereses y respeto demasiado a los novelistas. Estaremos atentos de ese trabajo, entonces, Francisco, en Café con Letras. Se nos acaba el tiempo, pero como este es el último episodio de la temporada y esto intenta ser un espacio que también llegue a un público joven, quisiera preguntarte, en lo posible, con respuestas cortas, a ese público joven, ¿por qué leer y por qué escribir? Bueno, leer para conocer un mundo y conocernos a nosotros mismos. Yo creo que principalmente para conocernos a nosotros mismos, porque leer es la mejor radiografía de nuestro interior. Nosotros encontramos un libro y por lo general decimos, este libro ha sido escrito para mí, cuando no decimos, este libro ha sido escrito por mí, porque parecería que ciertos libros fueron escritos por nosotros mismos, encarnados en otras personas. Y eso yo creo es la mayor y mejor forma de autoconocimiento. Y también para viajar.
Y hay otra cosa que yo digo y he dicho en varias ocasiones, para enajenarnos. Esto puede ser controversial porque la gente dice, bueno, pero no queremos enajenarnos. Nos estamos enajenando todo el tiempo con ciertas dosis de sustancias, televisión, plataformas, películas, la música, la misma vida cotidiana, el alcohol, etc. Y yo creo que la forma más sublime de enajenación es la lectura. Y la escritura, que es ardua, es una extensión de la lectura. Una vez que hemos viajado, una vez que nos hemos alienado, una vez que nos hemos conocido, probablemente escribamos. Pero ese es un segundo momento. Francisco, muchas gracias por tu tiempo. Un placer, ¿eh? Muchísimas gracias a ti, muchas gracias a la invitación y saludos a la audiencia. Y con ustedes, eso ha sido todo por esta temporada. Un abrazo y nos vemos en una siguiente entrega de Café con Letras. Síganos en las redes para estar atentos a cuándo será el siguiente episodio. Un abrazo.